El oficial dio un paso adelante, su mano agarrando el hombro del veterano, presionando más de lo necesario. Su voz estaba llena de desprecio mientras se inclinaba, lo suficientemente cerca como para dejar claro su intención. «No perteneces aquí, anciano», murmuró, sus ojos fríos y despectivos. «No es un club donde puedas pretender ser un héroe». El veterano sintió la insultante pero permaneció en silencio, su rostro resuelto mientras miraba directamente a los ojos del oficial. Decenas de años de servicio y sacrificio le inundaban la mente, recuerdos de batallas libradas y vidas salvadas llenando su mente. No estaba dispuesto a ser desestimado o humillado. Seguro que no aquí, y seguro que no por este hombre que no tenía idea de lo que había soportado. El oficial continuó con burlas, sin notar la furia que hervía en la mirada del veterano. «Quítate esa medalla», ordenó señalando la insignia en la chaqueta del veterano. «Hombres como tú no ganan cosas como esa. Pretender no te hace uno de nosotros». Su sonrisa creció, seguro en su autoridad, asumiendo que el hombre mayor no se atrevería a enfrentarlo. El silencio colgó entre ellos, denso con tensión. La multitud a su alrededor observaba, incómoda, mirando de un lado a otro entre los dos. El veterano sintió su juicio, su curiosidad, y sabía que este momento no era solo sobre él. Era sobre todos aquellos que alguna vez fueron mal juzgados por su apariencia, en lugar de por su verdadero carácter. Entonces habló, su voz firme, cargada con el peso de sus años de resiliencia. «No creo que sepas quién soy», dijo inquebrantable. La sonrisa del oficial titubeó por un segundo, pero regresó. «Oh, sé exactamente quién eres», respondió despectivamente. «Solo otro nadie, fingiendo ser». Los ojos del veterano se endurecieron, su voz firme. «Este uniforme y esta medalla me pertenecen. Yo los gané, y nada que tú digas puede cambiar eso». Pero el oficial solo rió, acercándose más, demasiado arrogante para darse cuenta de la tormenta que estaba provocando. «¿Y qué vas a hacer al respecto, anciano? Apuesto a que ni siquiera tienes lo necesario para defenderte a ti mismo ya». Elevó su puño, confiado en su suposición. En ese instante, los años de entrenamiento del veterano tomaron control. En un movimiento rápido y controlado, desvió el golpe con un agarre experto, sorprendiendo al oficial. La multitud se sorprendió, asombrada por la inesperada fuerza y calma del veterano. El oficial, claramente sorprendido, retrocedió, su bravado quebrándose. Alrededor de ellos comenzaron a susurrar, algunos grabando la confrontación, dándose cuenta de que este momento se estaba convirtiendo en algo mucho más grande de lo que ninguno de los dos hombres había anticipado. El veterano, imperturbable, mantuvo la vista en el oficial. Su voz permaneció calmada, pero cada palabra llevaba el peso de incontables injusticias que había soportado. «Pensaste que era débil», dijo, su tono firme pero penetrante. «Pero te equivocabas. Hombres como tú nunca entenderán la verdadera fuerza porque nunca la han tenido que ganar». Un destello de miedo apareció en los ojos del oficial cuando notó la mirada de la multitud. Juicio, desdén, reflejando la misma autoridad que él había intentado imponer sobre el veterano. El equilibrio se había transformado, y por primera vez, el oficial se encontró sin control. El foco de la multitud estaba ahora en el veterano, el inicial escepticismo reemplazado por respeto y admiración. Mientras tanto, el oficial, ahora sometido al mismo escrutinio que había infligido al veterano, sintió el peso de su propia arrogancia asfixiándolo. Lo que ocurra a continuación pondrá a prueba las suposiciones del oficial y lo obligará a confrontar una realidad que nunca consideró. Esta no es solo una confrontación entre un hombre de uniforme y un oficial arrogante. Es un testimonio de respeto, dignidad y el espíritu inquebrantable de un hombre que se niega a ser disminuido por la ignorancia. A medida que la multitud se acerque, las cámaras parpadeen, los susurros se propaguen, el oficial se dará cuenta de que sus acciones han encendido algo mucho más grande de lo que había anticipado. Lo que comenzó como un intento de humillar y despreciar se transformará en una lección de humildad que nunca esperó y que quizás nunca recupere completamente. ¿Se hará justicia o el oficial intentará torcer la verdad para mantener su control sobre el poder? Quédate con nosotros para ser testigo de cómo se desarrolla esta poderosa historia de dignidad y resistencia.
El sol de la mañana proyectaba una cálida luz sobre el parque tranquilo, iluminando las placas y estatuas que honraban a los soldados que habían servido. Este lugar estaba lleno de historias, llevadas por los veteranos que se reunían aquí para recordar a aquellos que nunca volvieron a casa y para compartir un entendimiento silencioso con otros que conocían el peso del sacrificio. Entre ellos estaba L.S. James, un hombre que había enfrentado más batallas de las que podía contar, tanto en suelo extranjero como en casa. James Harper estaba en sus últimos 70, su edad visible en las líneas de su rostro y la ligera inclinación de su postura. Sin embargo, se mantenía con orgullo. Un veterano negro que había completado 2 giras en Vietnam. Sus medallas y condecoraciones eran ganadas con esfuerzo, símbolos que, para la mayoría en su vecindario, representaban resistencia y honor. James era una figura de fuerza tranquila, un hombre que había regresado de la guerra y reconstruido su vida a pesar de los desafíos, construyendo un lugar para sí mismo con dignidad y respeto. Pero debajo de esta calma exterior se encontraba años de lucha. Su servicio militar había inculcado disciplina, mientras que su vida posterior a la guerra le había enseñado paciencia. Al regresar a casa, encontró que el respeto dado a los veteranos negros era limitado. Sí existía. A pesar de su servicio, se encontraba con sospecha, discriminación y una falta de reconocimiento en un país que había arriesgado su vida para proteger. James White, sin embargo, no era alguien que retrocediera. Encontró trabajo como mecánico, utilizando las habilidades que su padre le había enseñado antes de la guerra. Construyó una reputación tanto como trabajador calificado como hombre de integridad, criando a su familia, enviando a sus hijos a la universidad y devolviendo a su comunidad. El parque era el refugio de James, un lugar donde sentía tanto soledad como solidaridad. Todos los jueves, se unía a otros veteranos que habían caminado por caminos similares, compartiendo risas, recuerdos y la compañerismo silenciosa que solo aquellos que habían pasado por la guerra podían entender. Su lugar favorito era un banco junto a una estatua de bronce que conmemoraba a los soldados de todas las guerras. Aquí, en la quietud de la mañana, podía reflexionar sobre su servicio y sentir un sentido de paz. Pero en este día, esa paz sería perturbada. Oficial Brian Larson caminó al parque, su uniforme policial impecable y su presencia inconfundible. En sus primeros 40 años, Brian transmitía un aire de autoridad que bordeaba en arrogancia. Proveniente de una larga línea de oficiales de policía, veía su placa más como una licencia para exigir respeto que como una responsabilidad. Para Brian, hacer cumplir el orden significaba mantener el control, y a menudo patrullaba áreas con un sentido de derecho, especialmente cuando había personas de color alrededor. Mientras Brian paseaba por el parque, notó a James sentado en su banco. Su mirada se endureció al ver al anciano negro adornado con medallas. Algo en la exhibición de orgullo lo irritó. La visión provocó la necesidad de afirmar su dominio, de recordar a este hombre su lugar. Con pasos pesados y deliberados, Brian se acercó, su voz cargada de un tono burlón. ¿Disfrutando la mañana, viejo?, preguntó deteniéndose frente a James para bloquear su vista. Las palabras eran casuales, casi amables, pero la hostilidad era clara. James levantó la vista, encontrando la mirada de Brian con ojos calmados y firmes. Había encontrado a hombres como Brian antes, hombres que usaban su poder para menospreciar a los demás. Pero James no reaccionó, se quedó en silencio mientras Brian continuaba. Los ojos de Brian se deslizaban hacia las medallas en el pecho de James. Su sonrisa se convirtió en una mueca de desdén. ¿Esas reales?, preguntó señalando las medallas. ¿O solo de adorno? La mandíbula de James se tensó, pero no picó el anzuelo. Había pasado demasiados años demostrando su valía para ser provocado por alguien como Brian. Pero el oficial no había terminado. Se acercó más, su voz tornándose más dura. «No creo que pertenezcas aquí, no con esas puestas», dijo señalando las medallas. «Tal vez engañes a algunas personas, pero a mí no. Hombres como tú no ganan honores como ese». El insulto quedó suspendido en el aire, cortando profundamente todo lo que James había luchado por lograr. La ira lo invadió, a un sentido de injusticia que había aprendido a contener.
Pero aquí, en este lugar que significaba tanto para él, las palabras del oficial se sintieron como un asalto. El desafío a su identidad cortaba profundamente, pero James mantuvo la mirada fija en los ojos de Brian con una resolución firme. «Las gané», respondió firmemente, su voz inquebrantable. «Cada una de ellas». Brian solo se rió, una risa fría, vacía de cualquier respeto. «Claro que sí, viejo. Apuesto a que tienes una historia para acompañarla también. Ahórrate. Puedo ver una mentira a kilómetros de distancia». Las manos de James se tensaron, sus dedos presionando contra su chaqueta, mientras sentía la familiar urgencia de levantarse y defender su dignidad. Pero conocía el tipo de hombre que era Brian, el tipo que llevaba su autoridad como una arma, listo para utilizarla sin importar el daño que causara. Aún así, mientras sentía el peso del desprecio de Brian, James se dio cuenta de que ya no podía mantenerse en silencio. Lentamente se levantó del banco, con la mirada fija en Brian. «No sabes nada de mí», dijo, su voz tranquila pero llena de fuerza. «No tienes idea de lo que he visto, lo que he hecho o lo que he sacrificado. No tienes derecho a decirme lo que he ganado». Brian encogió los hombros, indiferente ante la intensidad de la voz de James. «Sé suficiente», respondió con desdén. «Solo otro tipo tratando de jugar un rol que no merece». Algo dentro de James cambió. Durante tanto tiempo había contenido su ira, optando por alejarse antes que confrontar la ignorancia. Pero aquí, en este parque donde se honraba el sacrificio, sintió la necesidad de mantener su terreno. Enderezó los hombros y encontró la mirada de Brian con una firmeza inesperada. «No me iré», dijo, su voz decidida. «No para ti, no para nadie». El rostro de Brian se endureció, su mano temblando como si apenas se estuviera conteniendo. Por un momento, parecía que podría retroceder, pero luego avanzó más, puños apretados, rostro fijo en una determinación fría. «Entonces tal vez tendré que hacerte irte», gruñó. El parque creció en silencio, la tensión espesa mientras una pequeña multitud comenzaba a reunirse, atraída por las voces elevadas. La gente murmuraba en confusión o se mantenía en silencio, los ojos saltando de James a Brian. En ese momento cargado, estaba claro que esto era más que una confrontación. Era un choque sobre dignidad, respeto y el derecho a ser visto. James se mantuvo erguido, el corazón latiendo rápido pero la mirada firme, negándose a retroceder. Se dio cuenta de que este momento no era solo para él. Era para cada veterano que había sido desestimado, cada hombre negro al que se le había dicho que era menos, cada persona que no había recibido el respeto que merecía. No iba a ceder. No aquí, no ahora. Cuando Brian levantó su puño, listo para golpear, James sintió una calma inusual bañarlo. Estaba preparado para lo que viniera. Había pasado toda una vida luchando batallas, y hoy no sería diferente. La multitud retenía la respiración, sabiendo que lo que sucediera resonaría mucho más allá de este tranquilo parque. Este era un momento definitorio, un reto a las ideas de fuerza, respeto y lo que significaba estar de pie alto frente a la injusticia. El aire estaba espeso con tensión mientras los espectadores observaban, algunos grabando con sus teléfonos, mientras James, con el corazón latiendo fuerte pero compuesto, enfrentaba a Brian. Años de disciplina y autorrespeto no le permitirían mostrar debilidad ahora. La suficiencia de Brian se había endurecido en algo más oscuro. Él ansiaba el control y quería que James se desplomara bajo él. Pero James Harper no era un hombre que se acobardara. Rompiendo el silencio, Brian murmuró con desprecio. «Todo este orgullo, ¿eh? ¿Haciéndote el show para estas personas? Intentando ser el héroe». Su tono era burlón, sus ojos buscando debilidad en James. «Pero te veo a través. Solo un anciano aferrándose a historias que probablemente nunca sucedieron». James mantuvo la mirada, su voz firme. «No tienes derecho a definir lo que he vivido o ganado», dijo. «Estas medallas, esta chaqueta, no son para mostrar. Son por todo lo que di y perdí. Cosas que tú no entenderías». Brian levantó una ceja, una mueca torcida en su rostro. «Entiendo lo suficiente. Gente que piensa que se les debe algo, que se esconden detrás de uniformes y pretenden ser héroes», dijo, acercándose,
la voz apenas un susurro solo para James. Pero no veo a un héroe. Veo a un hombre que quiere atención que no merece. Las palabras golpearon duro, cada una un golpe de rechazo y menosprecio. Los recuerdos invadieron la mente de James. Sus compañeros soldados que regresaron a la falta de respeto y el desprecio. Las noches que pasó reconstruyendo una vida en un mundo que lo veía como una amenaza. Allí estaba de nuevo, menospreciado por alguien que solo veía lo que quería ver. La multitud percibió la creciente tensión, moviéndose incómoda. Este momento ya no se trataba de dos hombres. Se había convertido en un acto público por el respeto, la dignidad y el derecho a ser visto. Y James estaba decidido a no dejarlo escapar. Mientras el intercambio se calentaba, una mujer cercana miró a James con simpatía, las cejas fruncidas. «Tal vez sea mejor si te vas», sugirió suavemente. «No hace falta demostrarle nada a él». Pero James negó con la cabeza, su mirada fija en Brian. «He terminado de retirarme», dijo firmemente, su voz cargada de una fuerza silenciosa. «He pasado toda mi vida retirándome, ya no más». Brian levantó los ojos, sin impresionarse, el sarcasmo goteando de su tono. «Bueno, mira quién está aquí, plantándose por sí mismo. ¡Qué noble!». Dio un paso hacia atrás, aplaudiendo lentamente en una burla evidente. Cada aplauso un recordatorio doloroso de su desprecio. «Felicidades, has mostrado a todos lo desafiante que puedes ser». Unos pocos en la multitud murmuraron, incómodos pero sin atreverse a intervenir. Habían visto hombres como Brian, esos que llevaban el poder imprudentemente, explotando el silencio y la inacción de los demás. Y habían visto a hombres como James, que soportaban la injusticia en silencio, simplemente deseando una oportunidad justa. Las manos de James se cerraron en puños, cada músculo tenso. «No vine buscando problemas», dijo, calmado pero decidido. «Pero no te dejaré hacer un espectáculo de esto. Fuiste tú quien comenzó esto, no yo». «Oh, ahora eres la víctima», Brian replicó con una falsa compasión, mirando alrededor de la multitud. «Estas personas no están aquí para apoyarte. Están aquí para ver si te rompes, y te aseguro que lo haré». James sintió como su indignación aumentaba, un ardor constante y lento que se había avivado mucho tiempo atrás. «¿Romperme?», repitió incrédulo. «¿En serio piensas que puedes hacerme romper? No tienes ni idea de lo que es la fortaleza». Brian rió, duro y despectivo. «¿Fortaleza? ¿Piensas que unos años en el ejército te enseñaron fortaleza?». Se acercó más, voz en un susurro frío. «La fortaleza es control. La fortaleza es mantener a las personas bajo control». James mantuvo su mirada, voz firme e inquebrantable. «La verdadera fortaleza es plantarse, incluso cuando personas como tú intentan mantenernos abajo. Es luchar por el respeto, incluso si eso significa estar solo». Por un breve momento la confianza de Brian vaciló, su rostro torcido por la frustración antes de cubrirlo con una mueca. «Palabras grandes para un hombre que está solo», dijo, aunque su voz había perdido parte de su peso. Mientras miraba a su alrededor, vio a la multitud observándolo con escrutinio, sus expresiones cambiando de incertidumbre a desaprobación. Un hombre mayor en la multitud, un veterano él mismo, rompió el silencio. «Este hombre sirvió a su país», dijo, su voz clara y firme. «Se merece respeto, igual que cualquiera que haya puesto su vida en la línea». La mandíbula de Brian se tensó, su mirada saltando entre el veterano y James. No había anticipado que alguien defendiera a James. No esperaba que la multitud se volviera en su contra. Sentía cómo el poder se le escapaba, la dominancia que había contado perder su sujeción. James dio un paso adelante, su voz firme. «¿Quisiste verme quebrar?», dijo. «Bueno, mírame bien, oficial. Todavía estoy de pie». Sus palabras flotaron en el aire, una defianza tranquila que desafiaba a Brian. El rostro de Brian se endureció, los puños se cerraron al escupir. «¿Crees que esto ha terminado? Un pequeño discurso no cambia nada. Hombres como tú han estado saliéndose de control durante demasiado tiempo. Alguien necesita recordarte tu lugar». Pero James no hizo amago de moverse. Se mantuvo firme, la mirada inquebrantable. «Pertenezco aquí y seguiré plantado aquí tanto como sea necesario». Por un momento tenso, se enfrentaron con la mirada.
el aire espeso de expectación. La mano de Brian se deslizó hacia su lado, rozando su placa, como para recordarse y a todos los demás de la autoridad que tenía. «Entonces, ¿crees que eres fuerte?», murmuró con desprecio. «Vamos a ver cuán fuerte eres cuando estés solo en una celda, despojado de esa chaqueta y esas medallas». Los ojos de James se estrecharon, su voz calma pero penetrante. «Tienes miedo», dijo en voz baja. «Tienes miedo de que pueda plantarme ante ti, que no me daré por vencido, no importa cuántas amenazas hagas». El rostro de Brian se retorció de ira, su compostura empezando a quebrarse. Su mirada se desplazó, captando la vista de la multitud y sus teléfonos, registrando cada palabra. Una joven se acercó, su teléfono alto. «Todos estamos mirando, oficial», dijo tranquilamente, sus palabras claras e inquebrantables. «Te estamos observando». El rostro de Brian palideció mientras miraba a su alrededor, viendo juicio en los ojos de la multitud. La decepción, la desaprobación. El poder que pensaba que tenía se había esfumado, reemplazado por la mirada colectiva de personas que lo veían por lo que realmente era. Un matón, alguien tratando de usar su autoridad para intimidar a un hombre que ya había sacrificado tanto. James se mantuvo erguido, su expresión estable, la mirada sin vacilar. Había pasado toda una vida soportando momentos como este, cuando se esperaba que bajara la cabeza, que se rindiera. Pero hoy trazó una línea. Hoy no dejaría que nadie, y menos aún un hombre que nunca había caminado en sus zapatos, le arrebatara su dignidad. Y mientras se mantenía allí, enfrentando al oficial que había intentado hacerlo sentir pequeño, James sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Orgullo, no en medallas ni honores, sino en saber que había enfrentado su pasado, sus miedos, y había salido intacto. La multitud murmuró, un murmullo de solidaridad y apoyo recorriendo entre ellos. Por primera vez, Brian se sintió realmente solo. La autoridad que había llevado tan arrogantemente se volvió en su contra, dejándolo expuesto, vulnerable, con solo su orgullo como escudo. Mientras intentaba retirarse, tratando de rescatar algo de control, sabía que había perdido algo fundamental, algo que nunca podría recuperar. Y en ese momento, mientras James se mantenía firme con la multitud mirando y esperando, una pregunta silenciosa flotó en el aire. ¿Entendería Brian finalmente el verdadero significado del respeto? ¿O seguiría hundiéndose, desesperado por recuperar el poder que se le escurría de las manos? La respuesta vendría pronto en un momento que cambiaría todo. La tensión en el parque alcanzó un punto álgido cuando la cara de Brian se ruborizó, sus intentos de afirmar control vacilando ante la fuerza tranquila que emanaba de James. La multitud contuvo el aliento, incómoda pero fascinada por el enfrentamiento que se desarrollaba ante ellos. Algunos aún grabando cada momento de esta confrontación, que se estaba convirtiendo en algo mucho más significativo de lo que cualquiera había anticipado. «Basta de show, viejo», sisió Brian, bajando la voz a un gruñido amargo. ¿Realmente crees que has ganado solo porque tienes un público? ¿Realmente piensas que a estas personas les importa tu historia? Giró hacia los espectadores, elevando la voz en burla. Todos piensan que este tipo es un héroe solo porque tiene unas medallas polvorientas. No se dejen engañar. Los hombres como él dan un show por lástima. Eso es todo esto. Un triste intento por compasión. Los puños de James se cerraron a los lados, su cuerpo tenso con una furia contenida. «No tienes derecho a reescribir mi historia», respondió calmado, su voz con un filo de acero. «No vine aquí para lástima, compasión o aprobación. Vine a honrar a quienes dieron todo. ¿Piensas que esa placa te da fuerza? Esa placa es una responsabilidad, no un arma. Un día entenderás eso». Los ojos de Brian se estrecharon mientras se acercaba, señalando a James con un dedo con tono venenoso. «Vamos a aclarar algo, James», escupió, haciendo sonar su nombre como un insulto. «Esta placa es mi autoridad, y por si lo olvidaste, tú no mandas aquí. Los hombres como tú creen que pueden caminar por ahí como si importaran, pero no importas, ni para mí ni para nadie». James no parpadeó, enfrentando la mirada de Brian con una resolución inquebrantable. Había enfrentado amenazas mucho mayores que esa. La arrogancia en los ojos de Brian
No era nada comparado con las batallas que había luchado en silencio, sin queja. Mantenido la mirada de Brian, respondió: puedes tener poder, pero no tienes respeto, y ciertamente no ganarás el mío tratando de humillarme. He ganado mi lugar, he ganado mi dignidad, y nada de lo que digas o hagas puede arrebatármelo. Por un momento breve, Brian se vio desestabilizado, atrapado por la convicción en las palabras de James. Pero su orgullo no le dejaba retroceder. Miró a su alrededor, irritado por la defianza de James frente a un público. Para Brian, esto era más que una confrontación. Era un desafío a su autoridad, y no podía dejarlo pasar. Se inclinó más, su voz cayendo a un susurro amenazante. Realmente estás buscando problemas, James. Una palabra mía y pasarás la noche en una celda. A ver si esas medallas significan algo cuando estés encerrado. ¿Qué tal eso para poder? James respondió con un desprecio tranquilo, su voz estable, casi calmada. Puedes intentarlo, pero todo lo que haces es probar lo que he sabido todo el tiempo. Hombres como tú solo saben tomar, no saben cómo servir. El rostro de Brian se ruborizó, la mandíbula se le tensó y los puños se cerraron a los lados. Por un momento, parecía que podría explotar en ira, pero en lugar de eso, miró a la multitud, sus ojos fijos en él con juicio, y forzó una mueca amarga. ¿Servir?, se burló, su tono goteando sarcasmo. Sirvo a esta comunidad todos los días. Personas como tú deberían darme las gracias por mantener la paz, por asegurarse de que gente como tú no se salga de línea. James respiró hondo, calmando el corazón, su mirada oscurecida. Gente como yo, repitió suavemente, el peso de esas palabras impactando fuerte. ¿Te refieres a los veteranos, personas que sacrificaron, que dieron todo para que personas como tú pudieran vivir en seguridad? Brian sonrió con desdén, cruzando los brazos, su expresión llena de desprecio. No te hagas ilusiones. Los veteranos no están por encima de las reglas. De hecho, algunos de ustedes son los que causan problemas, pensando que las reglas no se aplican. La paciencia de James alcanzó su límite. Enderezándose, habló con una autoridad calmada que captó la atención. Conozco las reglas mejor de lo que tú nunca lo harás. Sé lo que significa proteger, servir, de pie por algo mayor que yo mismo. Y no lo hice para personas que piensan que el poder es un derecho en lugar de una responsabilidad. Por un momento fugaz, la expresión de Brian vaciló con duda, pero la ocultó rápidamente, forzando una risa hueca. ¿Qué sabes tú sobre responsabilidad, viejo? No eres más que un relicario, aferrándote a un pasado que a nadie le importa ya. James sostuvo la mirada de Brian, su expresión inflexible, llena de una fuerza interna que no podía ser quebrantada. Nunca entenderás lo que significa llevar un legado, dijo en voz baja. Vivir cada día con el peso de aquellos que no regresaron. Puedes querer derribarme, hacerme sentir pequeño, pero no lo harás, porque no solo estás luchando contra mí, estás luchando contra la memoria de cada hombre con el que serví, cada persona que dio más de lo que tú podrías nunca saber. Y esa es una pelea que nunca ganarás. La multitud se movió, sus expresiones endureciéndose. Algunas caras mostraban admiración, otras incredulidad y enojo, todas dirigidas a Brian, mientras comenzaban a darse cuenta del tipo de hombre que realmente era. Un joven al borde de la multitud dio un paso al frente, su voz firme. Esto no está bien. No puedes tratar a un hombre así, especialmente a alguien que sirvió, que ha dado más de lo que ninguno de nosotros ha dado. Muestra algo de respeto. La cara de Brian se torció en rabia mientras sentía que la multitud se le volvía en contra. Sus voces volviéndose más fuertes, sus miradas penetrantes. Los puños se le cerraron, el pecho jadeando con respiraciones cortas y enojadas. La autoridad que alguna vez había llevado con facilidad se estaba desvaneciendo y podía sentir que se le escapaba con cada segundo que pasaba. James dio un paso atrás, relajado pero decidido. Piensas que puedes controlar todo, dijo con una intensidad calmada. Pero el poder no se da, se gana. El respeto no se puede arrebatar por la fuerza. La voz de Brian tembló de frustración mientras su control fallaba. «¡Basta de esto!», gritó, su voz quebrando. «Ya estoy harto de tu actitud y tu defensa.
¿Vas a venir conmigo ahora? Extendió la mano, agarrando el brazo de James con una fuerza brusca. Pero James no resistió. Encontró la mirada de Brian con una fuerza tranquila, su defianza inquebrantable pero clara. Puedes intentar arrastrarme, dijo con calma, pero no puedes borrar lo que ha pasado aquí. Todos aquí te han visto tal como eres realmente. Los ojos de Brian centellearon. Su rostro se contorsionó en rabia mientras sentía las miradas condenatorias de la multitud sobre él. Miró a su alrededor, de repente dándose cuenta de que estaba solo, realmente solo. La placa en su pecho, su símbolo de autoridad, ahora no significaba nada frente a una verdad que no podía silenciar, una dignidad que no podía arrebatar. La mirada de James se suavizó, un toque de lástima en sus ojos. El respeto no es algo que puedas exigir, dijo suavemente. Es algo que se gana, y hoy has perdido cada pedazo de eso. La multitud murmuró en acuerdo, sus voces un zumbido bajo de apoyo y solidaridad. La bravata de Brian se desmoronó, sus hombros se desplomaron bajo el peso de sus acciones. Miró a James con amargura vaciando su mirada a medida que la realización de su propia debilidad se asentaba sobre él. Mientras James se ponía de pie, rodeado por aquellos que lo veían, que respetaban su fuerza y dignidad, sabía que había ganado una batalla mucho mayor que la que Brian había intentado comenzar. Se había mantenido firme, no solo por sí mismo, sino por todos aquellos que alguna vez habían sido menospreciados, silenciados o negados el respeto que merecían. Sin otra palabra, James se volvió y caminó, dejando a Brian solo con su autoridad rota y su orgullo quebrado. Mientras la multitud se dispersaba, sus voces llevaban palabras de respeto y admiración por el hombre que les había mostrado lo que significaba la verdadera fuerza. Brian quedó solo para confrontar la vacuidad de sus elecciones, las consecuencias de un poder que había malgastado. En ese momento, James Harper sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, a un sentido de orgullo tranquilo. Había recuperado su dignidad, su voz, y honrado el legado de aquellos que vinieron antes que él. Brian, ahora de pie solo en el parque vacío, comprendía por primera vez el costo de su arrogancia y la profundidad de sus propios errores. Mientras miraba el espacio vacío, se dio cuenta de que había perdido algo que nunca podría recuperar, el respeto de aquellos a su alrededor y la dignidad que había dejado atrás. La multitud se fue lentamente, un murmullo de indignación, incredulidad y admiración siguiéndolos. Unos pocos se quedaron, lanzando miradas desdeñosas a Brian, quien ahora se mantenía rígido con ira y vergüenza, sus puños cerrados, desesperadamente buscando cualquier rastro de control o autoridad a la que aferrarse. Pero todo lo que veía eran caras decepcionadas, personas que ya no lo veían como una figura de poder. James miró hacia atrás brevemente, sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. Había venido al parque solo para honrar sus memorias, para encontrar un momento de paz. Pero Brian había forzado esta confrontación, intentando despojarlo de su dignidad. Ahora de pie en medio de aquellos que admiraban su coraje, James sabía que había recuperado algo mucho más importante que el orgullo, su derecho a ser visto, para llevar adelante un legado. James sacudió la cabeza lentamente, una sonrisa débil y cansada cruzando sus labios. «Todavía no entiendes, ¿verdad?», dijo, su voz calmada, llevando un filo que cortaba a través de la arrogancia de Brian. «El respeto no es algo que puedas demandar, Brian. No se trata de quién te está mirando o aplaudiendo. Se trata de defenderse a uno mismo, incluso cuando nadie más está ahí para verlo». Brian se burló, levantando los ojos al cielo. «Ahórrate la lección, viejo. No eres un héroe, solo un tipo de pasada, aferrándote a un pasado al que a nadie le importa». La mirada de James se endureció, su voz bajando a un tono bajo y constante. «Tal vez no te importe, y tal vez nunca entiendas lo que significa sacrificar todo sin esperar nada a cambio. Pero eso no hace que mi historia sea menos real, menos importante». Brian se burló, acercándose con una mirada vengativa. «¿Importante? ¿Crees que eres importante? No eres más que un recordatorio de un tiempo que pasó hace mucho, un tiempo cuando la gente como tú pensaba que podían importar». James sintió la punzada de las palabras de Brian, pero se mantuvo firme.
Había pasado su vida soportando comentarios despectivos y crueles de personas que se negaban a ver más allá de su piel. Pero hoy era diferente. Hoy no estaba solo. Hoy tenía personas que veían la verdad, que veían su fuerza y dignidad. Tal vez tienes razón, dijo James en voz baja, su tono inquebrantable. Tal vez soy solo un recordatorio, pero tal vez eso es exactamente lo que personas como tú necesitan. A recordatorio de lo que significa un sacrificio real, de lo que significa mantenerse por algo más grande que uno mismo. La cara de Brian se ruborizó. La mandíbula se le tensó mientras luchaba por mantener la compostura. No necesito un recordatorio de ti, escupió, su voz temblando de ira. No necesito nada de ti. La expresión de James se suavizó, un toque de lástima en sus ojos. Eso es exactamente por lo que nunca tendrás lo que tengo, Brian. Tienes demasiado miedo de admitir que eres como todos los demás, asustado, incierto, tratando de probar algo. Pero el poder no viene de una placa o un uniforme. Viene de saber quién eres, de ganarte el respeto. La herida del orgullo de Brian, su ego se desmoronó bajo las palabras de James. ¿Piensas que eres mejor que yo?, gruñó, su voz goteando veneno. ¿Crees que todo este discurso sobre respeto te hace una especie de santo? James negó con la cabeza, su voz calmada pero llena de fuerza tranquila. No necesito ser mejor que tú. No necesito probar nada a nadie. Sé quién soy, lo que he hecho, lo que he sacrificado. No tengo miedo de estar aquí frente a todos y ser exactamente quien soy. La multitud a su alrededor murmuró, una oleada de acuerdo y admiración extendiéndose a medida que veían la confrontación convertirse en algo mucho más profundo y poderoso de lo que nadie anticipó. Brian sintió las paredes cerrándose, su autoridad deslizándose a medida que pasaba cada segundo. Miró a su alrededor, desesperación parpadeando en sus ojos mientras se daba cuenta de que estaba perdiendo el control, perdiendo el respeto, perdiendo el poder que siempre había dado por sentado. Tom tomó una respiración temblorosa, su voz más baja, casi vulnerable. No sabes lo que se siente, dijo, su tono más suave. No sabes lo que se siente tener a todos mirándote, juzgándote, esperando que seas algo que no eres. La mirada de James se suavizó, un toque de comprensión en sus ojos. Tal vez no sepa lo que es usar tu placa o sostener tu autoridad, pero sé lo que es ser juzgado, ser visto como menos que humano. He pasado toda mi vida bajo el peso de las expectativas de otras personas, sus suposiciones, y he aprendido que la única forma de superarlo es ser fiel a uno mismo, mantenerse firme en quién eres. Brian desvió la mirada, incapaz de sostener la mirada de James a medida que su orgullo se desmoronaba, su fachada deslizándose. Sintió el peso de sus propias inseguridades, sus propios miedos, presionándole. Había pasado su carrera escondiéndose detrás de su autoridad, su placa, su uniforme. Pero ahora, esas defensas se estaban desmoronando, dejándolo expuesto y vulnerable. Por un momento se quedaron en silencio, la tensión cambiando a medida que la ira de Brian se disipaba, reemplazada por un destello de arrepentimiento, incluso vergüenza. No quise que llegara tan lejos, murmuró Brian, su voz apenas audible. Solo no sé cómo ser otra cosa. James lo miró pensativamente, un toque de compasión en sus ojos. Puedes empezar escuchando, dijo suavemente, por ver a las personas tal como son, no como piensas que deberían ser. El poder no te hace más fuerte, Brian. Solo hace que sea más fácil esconder tus debilidades. La verdadera fuerza está en admitir cuando te equivocas, de pie frente a otros y mostrando quién realmente eres. Brian tragó saliva, su rostro pálido, las manos temblando mientras el peso de las palabras de James se asentaba sobre él. Sintió la verdad resonar en un lugar que había intentado ignorar por mucho tiempo. Había pasado su vida huyendo de sus propias inseguridades, escondiéndose detrás de su autoridad. Ahora enfrentaba una elección: dejar ir su máscara y entrar en una nueva comprensión de la fuerza. El silencio se alargó, una pausa reflexiva que permitió a la multitud absorber la vulnerabilidad del momento, sentir el cambio en el aire. Brian tomó una respiración profunda y temblorosa. Miró a James con honestidad cruda. No sé si puedo cambiar, dijo suavemente,
su voz llena de sinceridad sin barreras. No sé si soy lo suficientemente fuerte para ser esa persona. La expresión de James se suavizó aún más, una ligera sonrisa alentadora cruzando sus labios. Nunca es tarde para cambiar, dijo, suave pero firme. Empieza con una elección, a elección de ver a las personas tal como son, dejar ir la ira y el miedo, la necesidad de controlar. No es fácil, pero vale la pena. Los ojos de Brian se suavizaron, un brillo de vulnerabilidad apareciendo a medida que miraba a James, sintiendo que se abría una puerta a la redención y el perdón ante él, una puerta que nunca había comprendido que existía. En ese instante, algo cambió en el corazón de Brian, un cambio sutil pero innegable, una chispa de esperanza de que tal vez, solo tal vez, podía ser más que el hombre en el que se había convertido. Vio una oportunidad para pasar más allá de la ira y la amargura, para encontrar un nuevo camino adelante. Mientras la multitud observaba, testigos de este momento inesperado de entendimiento, se asentó una calma sobre el parque. Había un reconocimiento silencioso e inexplícito de que algo fundamental había cambiado, que se había construido un puente entre dos hombres que habían sido adversarios, ahora al borde de una conexión más profunda. Con una sonrisa débil y pacífica, James comenzó a caminar, sabiendo que había hecho más que defenderse a sí mismo. Había ofrecido un camino para el cambio, una oportunidad de sanación, no solo para Brian, sino para todos los que habían visto y sentido el poder de ese momento. Brian se quedó allí, viendo a James alejarse, un profundo sentido de respeto y gratitud llenándolo. Se dio cuenta del regalo que James le había dado, una segunda oportunidad, una oportunidad para cambiar. Mientras se quedaba solo, sintiéndose más centrado que nunca antes, sabía que nunca volvería a ser el mismo. La multitud comenzó a dispersarse, un silencio reflexivo asentándose sobre el parque. James ya había empezado a caminar por el sendero hacia afuera del área del memorial, su paso calmado, su postura relajada pero con propósito. Un sentimiento de alivio lo inundó, un alivio de la tensión de la confrontación. Pero mientras caminaba, quedaban preguntas y dudas sobre lo que el encuentro podría significar, no solo para sí mismo, sino para todos los que lo habían testimoniado. Brian permaneció junto a la estatua, viendo a James desaparecer en la distancia. Su expresión había suavizado desde la furia y arrogancia anteriores, dejándolo con una mirada de desconcierto, casi como si se despertara de un sueño. Las palabras de James sobre el respeto y ver a las personas tal como son resonaban en su mente, reverberando a través de partes de sí mismo que había evitado por mucho tiempo. Miró alrededor, notando a los últimos espectadores lanzando miradas curiosas y cautelosas a medida que se alejaban, algunos susurrando, sus caras una mezcla de lástima, desaprobación e incluso simpatía. Se sintió expuesto, despojado de la autoridad que siempre había ejercido con tanta facilidad. Su juicio por primera vez lo inquietó, haciéndolo cuestionar la imagen que había cuidadosamente construido a lo largo de los años. En su mente, repitió las palabras de James. La verdadera fuerza es ser capaz de admitir cuando te equivocas, mostrar a las personas quién eres realmente. Una voz lo sacó de sus pensamientos. Era Tom, otro oficial, que había estado observando desde la distancia. ¿Estás bien, Brian? La voz de Tom contenía un toque de preocupación, pero había algo más también, algo cauteloso, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. Brian parpadeó, su mirada desenfocada mientras miraba a Tom, la realidad de la situación golpeándole en olas. No, no lo sé, murmuró, su voz extrañamente quieta, casi derrotada. No esperaba, no pensé que iría de esa manera. Tom asintió lentamente, su expresión pensativa. Realmente no lo viste venir, ¿verdad? Brian sintió un destello de irritación, pero lo suprimió rápidamente, reemplazado por un dolor sordo de confusión. No, admitió en voz baja. No lo hice. Tom lo estudió, sus ojos estrechándose un poco. Has estado mucho tiempo en el cuerpo de policía, Brian. Sé que ves las cosas de una cierta manera, pero tal vez sea hora de repensar cómo usas esa placa. Brian sintió la familiar urgencia de defenderse, pero contuvo la lengua.
percibiendo algo en el tono de Tom que le hizo detenerse. Miró a Tom, su voz más suave. ¿Qué quieres decir con eso? Tom encogió de hombros, su expresión neutral. No todos ven el mundo de la misma manera que tú, y tal vez haya una razón para eso. Miró hacia el parque ahora tranquilo, contrastando fuertemente con la tensión que lo había llenado momentos antes. ¿Sabes? Mi abuelo sirvió en Vietnam también. Es muy parecido a ese tipo, James. Orgulloso, terco, pero lo ha ganado. A veces pienso en lo difícil que debió haber sido para él regresar a un país que no lo respetaba, a personas que no le importaban lo que había sacrificado. Brian escuchó, su mirada bajando al suelo, un pinchazo de incomodidad apretando su pecho. Nunca había pensado de esa manera. En su mente, la autoridad era simple, una cuestión de imponer el orden y mantener a las personas en línea. Pero James le había mostrado que había otro tipo de fuerza, una fuerza que nunca había considerado, mantenerse firme con nada más que dignidad y una vida llena de cicatrices. ¿Crees que...? Brian vaciló, la pregunta atorándose en su garganta. ¿Crees que él tenía razón sobre el respeto, sobre lo que realmente significa? Tom lo miró de manera firme. Creo que James ha pasado por cosas que ni siquiera podemos imaginar. Y tal vez tenemos algo que aprender de él. Eso no es algo malo, Brian. Solo significa que hay espacio para nosotros para crecer, para ser mejores. Brian asintió lentamente, las palabras calando, asentándose en las grietas de su ego y su imagen cuidadosamente construida. La realización fue incómoda, incluso dolorosa, pero había algo liberador en ello, también. Había pasado tanto tiempo construyendo paredes, confiando en la autoridad de su placa, que había olvidado lo que significaba ser vulnerable, admitir que no tenía todas las respuestas. A medida que el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el parque, Brian miró hacia el camino donde James se había alejado. Sintió una atracción, un impulso de seguirlo, de encontrarlo, de decir algo que aún no había encontrado las palabras. Tomó una respiración profunda, su mente se aceleró, su corazón palpitó y tomó una decisión. A decisión que se sintió tanto aterradora como inevitable. Tom, dijo, su voz ya más firme, un tono de resolución en ella. Creo que necesito hablar con él para entender lo que intentaba decirme. Tom asintió, una leve sonrisa cruzando su expresión estoica. Creo que es una buena idea, Brian, y tal vez sea hora de empezar a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Brian asintió, sintiendo una claridad inusual y un nuevo sentido de propósito, uno que era tanto desconcertante como emocionante. Tomó una respiración profunda y caminó por el camino, sus pasos tranquilos pero determinados mientras seguía la dirección que James había tomado. Su mente zumbaba con preguntas y emociones que no podía nombrar del todo. Después de un corto paseo, encontró a James sentado en un banco cerca del borde del parque, su mirada distante, perdido en sus pensamientos. Por un momento, Brian dudó, una ola de duda golpeándolo, pero la apartó y dio un paso adelante. James, dijo en voz baja, su voz suave, incierta. James levantó la vista, su expresión inescrutable mientras estudiaba a Brian con una mezcla de curiosidad y cautela. No respondió, simplemente esperó, dándole a Brian el espacio para hablar. Brian tomó una respiración profunda, su voz temblorosa. Quería hablar contigo, para disculparme por cómo actué, por las cosas que dije. Estuve equivocado y lo veo ahora. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de James, su expresión suavizándose mientras continuaba sosteniendo la mirada de Brian. Brian apretó las manos a los costados, reuniendo sus pensamientos. He pasado tanto tiempo convencido de que tenía la razón, pensando que tenía todas las respuestas. Pensé que personas como tú solo intentaban retarme, hacerme ver débil. Pero hoy me mostraste algo. Tal vez la verdadera fuerza no es sobre el control. Tal vez se trata de algo más, algo que aún no entiendo completamente. James asintió, su mirada pensativa y su voz calmada.
Entender no viene fácil, Brian. Se necesita tiempo y paciencia. Pero admitir que no tienes todas las respuestas, ese es un buen primer paso. Brian tragó saliva, sintiendo una mezcla extraña de alivio y vulnerabilidad, como si se estuviera abriendo de una manera que nunca antes había hecho. No sé hacia dónde ir desde aquí, admitió, su voz apenas un susurro. No sé cómo ser ese tipo de hombre. La expresión de James se suavizó, una leve sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Empiezas escuchando, viendo a las personas por lo que realmente son, no por lo que crees que deberían ser. Dejas ir la necesidad de controlar. El respeto real, la verdadera fuerza, viene de la empatía y la comprensión. Las palabras resonaron en Brian, asentándose en lugares largo tiempo escondidos dentro de él. Por primera vez en años sintió una paz extraña, como si se levantara un peso que ni siquiera había sabido que llevaba. Quiero intentarlo, dijo en voz baja, la determinación en su voz. No sé si lo lograré o siquiera cómo, pero quiero intentarlo. James sonrió cálidamente, una sonrisa genuina que alcanzó sus ojos. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer, Brian. Intentar, tropezar, caer, pero seguir intentándolo. Esa es la única manera de avanzar. Brian sintió un aumento de gratitud y respeto por el hombre que alguna vez veía como un adversario. Extendió su mano, su mirada firme y voz sincera. Gracias, James. Por todo, James extendió su mano, estrechando firmemente la de Brian, un gesto de aceptación y respeto mutuo. Nunca es tarde para cambiar, Brian. Nunca es tarde para aprender. Se miraron a los ojos. Una comprensión silenciosa, pasándoseles entre ellos. Una conexión construida a través de la confrontación, pero que conducía a la sanación y la reconciliación. Al separarse, Brian sintió un extraño sentido de claridad, una sensación de propósito que era tanto desconocida como extrañamente reconfortante. Sabía que el camino por delante no sería fácil. El cambio requeriría paciencia, humildad y la voluntad de enfrentar las partes de sí mismo que había mantenido enterradas por mucho tiempo. Pero por primera vez se sintió preparado para aceptar ese desafío. Mientras Brian se alejaba, comprendió que estaba dejando atrás más que una confrontación. Estaba dando pasos hacia una nueva comprensión, un nuevo sentido de sí mismo, arraigado en la empatía y el respeto, no en la autoridad y el control. James lo observó alejarse, una satisfacción tranquila llenándolo, sabiendo que había marcado una diferencia y sembrado una semilla de cambio en un lugar que no esperaba. Días más tarde, la vida comenzó a cambiar sutilmente para ambos hombres. Para James, el intercambio le dejó un sentido de logro y paz que no había sentido en años. Había dejado hace mucho tiempo la necesidad de validación, pero saber que quizás había causado un cambio en Brian lo llenó con una satisfacción tranquila. Unas semanas después, la comunidad se reunió en el parque para una ceremonia que honraba a los veteranos. James se sentó entre los invitados, vistiendo su antigua chaqueta militar, con sus medallas brillando suavemente bajo la luz del sol. Entre los discursos y los homenajes, notó una cara conocida entre la multitud. Brian, de pie tranquilamente cerca de la parte trasera, vestido con ropa sencilla, mezclándose con los espectadores. Brian se veía diferente, más humillado, más callado, como si aún estuviera procesando el impacto de su conversación con James. Para la sorpresa de James, cuando la ceremonia concluyó, Brian se acercó a él, esperando respetuosamente mientras otros le ofrecían a James palabras de gratitud y respeto. Una vez que quedaron solos, Brian extendió la mano, su mirada firme pero suavizada, su voz baja. Señor James, comenzó, su tono más respetuoso que nunca. Solo quería agradecerte por ese día en el parque, por ayudarme a ver las cosas de manera diferente. James hizo una pausa, sintiendo la sinceridad de Brian, y luego estrechó su mano firmemente. El crecimiento no es fácil, dijo James, su voz amable pero firme. Pero es necesario. Me alegra que estés dando ese paso. Brian asintió, una leve sonrisa cruzando su expresión seria. Sé que me queda mucho camino por recorrer, pero estoy trabajando en ello. He comenzado a reunirme con veteranos en el centro comunitario, escuchando sus historias, tratando de entender sus experiencias. Hizo una pausa,
un indicio de emoción en sus ojos. Pensé que sabía lo que era la fuerza, pero tú me mostraste que es algo mucho más profundo. James asintió, sintiendo un calor en su corazón, mientras observaba la transformación de Brian. No lo había esperado, pero ver a Brian trabajando activamente para cambiar y comprender le traía un sentido de realización. Era un recordatorio de que las personas pueden evolucionar y que el respeto puede ganarse en lugares inesperados. Mientras Brian se alejaba, se detuvo y miró hacia atrás, como si se sintiera compelido a decir algo más. Sé que no va a deshacer lo que hice, dijo en voz baja, pero estoy tratando de ser alguien que merezca respeto, no solo de exigirlo. Gracias, señor James, por mostrarme ese camino. James lo miró alejarse, sintiendo un sentido profundo de cierre, como si un capítulo en su vida estuviera concluyendo tranquilamente. Saber que este joven, una vez lleno de arrogancia, había tomado algo significativo de su encuentro, lo llenó de una satisfacción agridulce. Durante los siguientes meses, la comunidad comenzó a notar la transformación de Brian. Pasaba tiempo con veteranos locales, escuchando, haciendo preguntas y, lo más importante, aprendiendo a respetar sus experiencias. Se involucró más en los programas comunitarios, ayudando a organizar eventos para honrar a los veteranos, en particular a aquellos de minorías. Estaba desechando el orgullo y los prejuicios que había llevado tanto tiempo. Mientras tanto, James continuó su vida tranquila, encontrando paz en saber que había marcado una diferencia. Pasaba más tiempo como mentor para jóvenes en el vecindario, compartiendo sabiduría basada en sus propias experiencias. Se convirtió en una cara familiar en el centro comunitario local, siempre listo con una historia, una palabra de consejo o una oreja atenta para quien la necesitara. Un día, mientras James estaba sentado en una cafetería, un joven se le acercó. Había visto un video de la confrontación de James con Brian, que había circulado en línea de manera tranquila, resonando con personas que se sentían invisibles e ignoradas. El joven lo miró con admiración. Señor James, dijo respetuosamente, solo quería agradecerte por plantarte ese día, por mostrarle a personas como yo que no tenemos que quedarnos en silencio. James sonrió, orgullo brotando dentro de él, no solo por sí mismo, sino por todos los que alguna vez habían encontrado la fuerza de hablar por su dignidad. Todos tenemos una voz, respondió gentilmente. A veces toma valor usarla, pero cuando lo hacemos, facilita que otros también encuentren la suya. El joven asintió, sus ojos brillando con determinación recién descubierta, y se fue. James sintió el peso de su legado asentarse sobre él. Un legado no solo de servicio militar, sino también de resiliencia y dignidad. La transformación de Brian continuó. Se unió al equipo de vinculación con la comunidad del departamento de policía, dedicándose a tender puentes y construir confianza. Incluso invitó a James a hablar en un taller para nuevos oficiales, queriendo que escucharan de primera mano lo que significaba el verdadero servicio y sacrificio. James aceptó, y sus palabras dejaron un impacto duradero en los reclutas, dándoles una perspectiva que quizás nunca hubieran considerado. Los años pasaron, y la historia de James se convirtió en una leyenda silenciosa en el vecindario. Aquel cuento de dignidad, fuerza y la resolución de un hombre de enfrentarse a la injusticia. El parque se convirtió en un lugar de respeto, donde las personas se reunían para recordar el pasado y honrar a aquellos que habían venido antes. Una tarde de otoño, mientras James caminaba por el parque, notó una nueva placa en el memorial de los veteranos. Llevaba su nombre, a un homenaje de la comunidad, reconociendo su servicio como mentor, líder, un hombre que los había recordado de la importancia del respeto y la integridad. Brian estaba a su lado, ahora una figura respetada en la comunidad, su voz llena de admiración genuina. Te mereces esto, James, más que a nadie que conozco. James lo miró, su corazón lleno y espíritu en paz. Gracias, Brian. Y gracias por probar que las personas pueden cambiar, que el respeto puede ganarse sin importar de dónde se empiece. Se quedaron lado a lado, dos hombres que una vez fueron adversarios, ahora unidos por un respeto mutuo forjado a través de la lucha y la comprensión. La historia de James es más que solo un cuento de resiliencia. Es un poderoso recordatorio de que el respeto, la dignidad y el cambio comienzan dentro de uno mismo. A veces toma una confrontación difícil para abrirse paso
a través de las paredes que construimos alrededor de nuestros corazones. James nos demostró que al plantarse por nuestra dignidad, no solo nos cambia a nosotros, sino que también transforma a quienes nos rodean, incluso aquellos que pueden no estar listos para escuchar. Y la trayectoria de Brian es un testamento del poder del cambio, que aquellos a los que menos esperamos pueden encontrar la redención. Su disposición para escuchar, confrontar sus propios prejuicios, lo transformó en un hombre digno de respeto, no porque lo exigiera, sino porque lo ganó. ¿Con qué frecuencia nos aferramos a nuestro orgullo o a nuestra necesidad de tener razón en lugar de abrirnos a la historia de alguien más? La historia de James nos desafía a repensar cómo interactuamos, cómo escuchamos y cómo hacemos espacio para el cambio en nuestras propias vidas. Tal vez la próxima vez que nos sintamos incomprendidos o juzgados, podamos recordar la resolución tranquila de James, su dignidad serena, y preguntarnos, ¿cómo podemos hacer una diferencia en la historia de alguien más?